El doctor Jorge Chilque abordará precisamente estos temas. En la conferencia El Perú, la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur y la situación perspectiva de los recursos pesqueros transzonales en el Pacífico Sur Oriental. El doctor Jorge Chilque es biólogo peruano graduado en la Universidad Ricardo Palma, en Lima, con estudios de posgrado en la Universidad de Washington, Seattle, de Estados Unidos. Entre 1971 y 1979 trabajó en el Instituto del Mar del Perú. Tuvo a su cargo a la dirección de la evaluación de los recursos pelágicos. En enero de 1980 se unió al grupo encargado del monitoreo y evaluación de recursos marinos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con sede en Roma, en Italia, donde llegó a ocupar, con su larga carrera, el alto cargo de director de la División de Ordenación de Pesca y Acuicultura, hasta que se retiró en el año 2009. De no haberse retirado, Jorge hubiese sido director general de la FAO como el doctor Sauma, ¿no es cierto? Aparte de sus múltiples ocupaciones como experto retirado de la FAO, ha venido cooperando activamente con el IMARPE y con el Viceministerio de Pesquería en diversos temas y en particular desde el año 2012 ha venido apoyando con su participación en las reuniones de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, OROP-PS, habiendo liderado exitosamente las delegaciones de Perú a las últimas 4 reuniones científicas de esta organización. Tiene más de 80 publicaciones en temas de la especialidad dinámica de poblaciones de peces, y evaluación y ordenación de pesquerías, con algunas publicaciones reconocidas a nivel mundial por su contribución al conocimiento de la dinámica y la variabilidad y fluctuaciones de las poblaciones de peces pelágicos. Muchas gracias, Elena, por esta gentil invitación. Muchas gracias, Ulises, por esta extensa, detallada introducción que, debo decir, me evita la mitad de la charla y me ahorro la tarea de tener que entretenerlos contando la historia de mi vida. Muchas gracias por esa introducción. Pasemos a entrar a algunas observaciones con respecto a la OROP. Podemos pronunciar todo, Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Llamémosla OROP. Le voy a hablar un poco sobre el origen, las motivaciones detrás de la creación de este organismo, sus fundamentos, y después voy a pasar a hacer una breve descripción de la situación de los recursos pesqueros en el área, en el contexto de la OROP. El mandato el mandato de esta organización de la OROP se refiere única y exclusivamente a la conservación de los recursos de peces no altamente migratorios en alta mar. Como señaló en la introducción que hizo Ulises, han habido y todavía hay algunos movimientos entre países que pescan, inclusive algunos costeros, debo decir, países que pescan en el área de la Convención, de extender las prerrogativas del OROP hacia las aguas jurisdiccionales de los países costeros de la región. Cosa que en mi concepto no es dable y no sería ni conveniente ni de acuerdo a la propia ley internacional del mar. Pero hay esos intentos y continuamente se producen esos esfuerzos de extender el campo de acción de los organismos regionales de alta mar hacia las aguas jurisdiccionales de los países costeros. Una forma de desvestir lo que es la ley del mar, que claramente dice que los recursos pesqueros, excluidos los recursos de peces altamente migratorios y los anadromos y catadromos, todos los otros recursos dentro de las aguas jurisdiccionales están bajo la soberanía y jurisdicción del Estado costero. Entonces este es un concepto que para todos aquellos que tendrán que lidiar en el futuro con aspectos relacionados a la OROP tienen que tener muy presente. La OROP se debe concentrar sola y exclusivamente en recursos de alta mar no altamente migratorios.
Definamos un poco qué son los recursos de alta mar. Tenemos los recursos altamente migratorios. Esta es una publicación que hicimos con Maguire hace varios años. Tenemos los recursos migratorios, altamente migratorios, que están definidos, no hay una definición biológica, ni ecológica, ni física, ni metafísica de qué son altamente migratorios. Están definidos por una lista del anexo 1 de la ley del mar. Punto. Esos son. O sea, cualquier discusión de que si migra mucho, migra poco, totalmente fuera de contexto. Son las especies que están listadas en el anexo 1 de la ley del mar. Punto. O sea que eso está bien definido. Las especies que no están ahí no son altamente migratorias, por más que se desplacen a través de todos los océanos. Y estas especies altamente migratorias en esta área del Pacífico, en el Pacífico Oriental, están bajo el control de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Quedan los otros recursos transzonales o puramente de alta mar. Tenemos algunos recursos que tienen una amplia distribución en los océanos. ¿A qué me refiero? Este diseño se refiere a todos los mares, no solamente al Pacífico. Hay mares muy pequeños donde los recursos pueden ocupar toda la extensión del área del contexto. Entonces tenemos recursos que se extienden en toda el área de alta mar, más las zonas jurisdiccionales. Hay recursos que están exclusivamente en alta mar. Después hay recursos que están predominantemente en las aguas jurisdiccionales y eventualmente pueden encontrarse en alta mar. Acá puede haber un problema con los organismos regionales que pueden, a través de este rebase de los recursos hacia alta mar, pueden tratar de ganar cierto control o cierta injerencia en el manejo y investigación y manejo de estos recursos, cosa que los países costeros deberían, en la medida de lo posible, creo yo, evitar. Ya los recursos transzonales, pero que son predominantemente se distribuyen en las aguas jurisdiccionales. Hay recursos compartidos que se pueden distribuir en las aguas jurisdiccionales de dos o más países. Pueden o no pueden extenderse más allá de las 200 millas. En este caso, la ley del mar invoca a los países que comparten estos recursos a que cooperen para la ordenación y conservación de estos recursos. Y después tenemos los recursos transzonales que están predominantemente en alta mar y entran o se encuentran también en las aguas jurisdiccionales. Estos serían parte de los recursos típicos a ser manejados o caer bajo la hegemonía, digamos, de las organizaciones regionales como la OROP. Aquí el diseño describe un calamar. Es simple coincidencia, este no es nuestro calamar gigante. En realidad nuestro calamar gigante estaría más como este que parecía un jurel. Aquellos recursos que están tanto dentro como fuera. O sea, su pesquería es tan importante dentro de las aguas jurisdiccionales como fuera de las aguas jurisdiccionales. Entonces estos dos tipos de recursos son los recursos típicos que deberían ser manejados, investigados, manejados y ordenados por los organismos regionales de pesca como la OROP, más aquellos que están exclusivamente en alta mar. Si no existiera, ya lo mencionó en cierta medida Ulises a la introducción, si no existiera la OROP, habría que crearla, de todas maneras, porque hay el mandato del Acuerdo de Nueva York. El Acuerdo de Nueva York tiene este título largo que no se lo voy a pronunciar porque si no salimos acá a las 11 de la mañana, pero es una implementación de la ley del mar, ¿no? Que para simplificar se le llama la ley del mar. Si quieren lo leen o lo copian después. Pero hay el mandato del Acuerdo de Nueva York de que en aquellos lugares donde no exista un mecanismo o organismo regional apropiado, los países ribereños y los países que pescan en la región deberán cooperar para formar estos organismos o establecer los mecanismos apropiados para velar por la conservación y ordenación de estas poblaciones. Y aquí esto se refiere tanto a especies altamente migratorias como a
especies transzonales. Y esa confusión es la que, no es una confusión realmente, porque el texto está muy claro, ese dualismo lleva a veces a confusión, sobre todo de aquellos que tratan de extender la hegemonía que puedan tener los países, grandes países pesqueros sobre recursos costeros. Como digo, el Acuerdo de Nueva York se aprueba en 1995 con el mandato de que se creen los organismos regionales, y es recién, en 2006, que los gobiernos de Australia, Chile y Nueva Zelanda inician un proceso de consultas para ver cómo se creaba un organismo regional que cubriera estos peces, estos recursos transzonales en el Pacífico Sur. Recién en 2006 se inician estas negociaciones. Y es sintomático que lo inicien países como Australia, Chile y Nueva Zelanda, que se lo voy a explicar después. ¿Y por qué se inicia en 2006? Luego, el 14 de noviembre de 2009, se adopta la Convención sobre la conservación y ordenación de recursos pesqueros de alta mar en el Océano Pacífico. Se firma la Convención el 20 de abril. Poco después entra en funciones interinamente la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Y la convención se hace efectiva recién el 23 de septiembre de 2012, con la última ratificación, creo que después de Taiwán, se hace efectiva la conferencia. Y entra en plenas funciones la comisión, así como el organismo regional competente. Y sostiene su primera reunión ordinaria en Auckland entre enero y febrero de 2013. Perú participa activamente en todo este proceso. Desde 2006, 2007 comienza a participar en todo este proceso. Y es muy fácil para el que no estuvo metido en este proceso criticar. Te voy a criticar, pero suavemente. Perú, no, es que hay que ver los errores que uno comete para no cometerlos en el pasado. Perú participa activamente en todo este proceso, pero lo hace, yo diría, con timidez, con cierto recelo. Porque en parte se siente obligado, como otros países, obligado a la convención, sin tener claro cuáles serían los beneficios o los perjuicios que tendría para el Perú. Además, había factores de tipo internacional que evitaban o obstaculaban el que Perú pudiera correr a firmar la convención, porque había en discusión otros temas internacionales de mayor envergadura. Pero el problema acá es que al no estar seguro de cómo participar, Perú tiende a tener una participación débil. También es así que parte de la razón por la cual se crea el organismo es que hay recursos importantes como el Jurel que habían colapsado. Y debido a la débil participación que tuvo Perú en esas fechas, se llegó a acusar de que el recurso estaba colapsando por culpa de Perú. Inclusive en una reunión que algunos de ustedes recordarán, Perú fue atacado muy fuertemente en parte por su debilidad en la participación de las discusiones científicas y políticas del organismo. Yo en parte, que venía de retirarme en la FAO, fui llamado en parte debido a eso, para ver cómo se reforzaba el equipo peruano, sobre todo en la parte científica, y tuve la suerte y la virtud, en cierta medida, de movilizar al Instituto del Mar, donde había una excelente base de datos y muy buena gente, muy motivada, o no motivada en ese momento, que los logré motivar, y se hizo un trabajo muy serio que a partir de 2012 logramos revertir la figura y poner una posición bastante más clara y más sólida de Perú ante la Comisión. En la parte política tuvimos algunas debilidades, porque en muchos casos, como no nos sentíamos completamente comprometidos con el organismo, no cumplíamos con todos los requisitos de entrega de información, de adecuarnos a las regulaciones internacionales y a las obligaciones que implica ser parte de un organismo internacional. Entonces eso en cierta medida
perjudicó al inicio el rol que podía jugar el Perú en un organismo regional como este. En estos momentos, debo decir, por mérito de muchas personas que han puesto el hombro, incluido la Asociación de Pesquería, Gente Produce, Relaciones Exteriores, IMARPE, el esfuerzo en el cual me ha tocado el honor y el gusto de participar, se ha reforzado mucho la posición peruana. La posición de Perú en estos momentos es muy sólida, muy fuerte. Ya era sólida y fuerte antes de que ratificáramos la convención, y ahora más aún, porque ahora ya tenemos derecho a voz y voto en la convención. Entonces tenemos, y esa es una invocación que quisiera hacer, y la hago ante ustedes, la he hecho ante el ministerio, la hago ante el instituto. Tenemos en este momento una posición de cierto liderazgo en el organismo, que ha costado mucho obtenerlo, pero hay que estar consciente que mantenerlo va a costar más. El esfuerzo tiene que ser continuado. Tenemos que seguir participando activamente y conscientemente, mirando a largo plazo, en las reuniones y los compromisos de la organización. No podemos estar con políticas cortoplacistas que hacemos hoy día sin pensar en el mañana. Es muy importante que todos los participantes, todos los que tienen un interés en el sector pesquero relacionado con el oro, participen conjuntamente con una sola mira en el rol que tiene Perú en el organismo regional. Como digo, Perú recién ratifica la convención en 2015. Se demora varios años en pasar a ser miembro pleno. A partir de 2015, Perú ya tiene derecho a voz y voto en las reuniones de la convención. Antes de eso solamente teníamos derecho a voz. Podíamos gritar, podíamos presentar elementos muy sólidos, todo lo que quisieran, pero al final se reunían, votaban y quedábamos fuera. Inclusive ahora, el derecho a voto, si bien es cierto, es un logro, hay que tener en cuenta que es un derecho a voto en un contexto donde la mayoría no son países costeros. La mayoría son países que pescan en las aguas internacionales y que tienen interés en, si no mirar, entrar a pescar o a manejar los recursos de las aguas nacionales. Entonces, hay necesidad de que haya una conciencia de eso a nivel de las entidades. Acá hay que especificar que de acuerdo al Acuerdo de Nueva York, el acuerdo se aplica, como dijimos al principio, a los recursos de peces transzonales que se encuentran fuera de las zonas sometidas a jurisdicción nacional. Es algo que no debemos olvidar y debemos recordar cada vez que participamos en esta reunión. Salvo los artículos 6 y 7. El artículo 6 se refiere a los criterios de precaución y el artículo 7 se refiere al de compatibilidad de medidas. Y estos dos artículos son artículos que con frecuencia esgrimen, tienen este interés de expandir las prerrogativas que los países que pescan o los organismos regionales tienen en alta mar hacia las aguas jurisdiccionales. El criterio de precaución, desde mi punto de vista, no representa, si bien es cierto, representa una obligación al país costero, porque nos obliga a aplicar los criterios de precaución en nuestras zonas jurisdiccionales, que sean comparables a los que se aplican afuera. Yo creo que es una obligación sana, porque nos obliga a investigar, nos obliga a hacer las cosas bien, en la medida en que podamos explicar y justificar lo que hacemos y tengamos los datos para demostrarlo, no debemos tener ningún problema, al contrario. Entonces, hay el beneficio que esto nos obliga a hacerlo, y eso en gran medida es bueno. En cuanto a la compatibilidad de medidas, que en muchos casos se ha esgrimido, inclusive en el contexto del OROP, como amenaza hacia Perú por no someterse a lo que otros países querían. Hay que aclarar que el artículo 7 del Acuerdo de Nueva York sobre compatibilidad de medidas dice que en lo que respecta a las poblaciones de peces transzonales, que son los que maneja la OROP, los estados ribereños correspondientes y los estados cuyos nacionales pescan procurarán acordar las medidas necesarias para la conservación de estas poblaciones
en el área de alta mar adyacente. Muchas veces escucharán que la compatibilidad de medida nos obliga a cooperar para manejar todo. No, el criterio de compatibilidad del Acuerdo de Nueva York obliga, ni siquiera obliga, invoca a cooperar para acordar las medidas para la conservación de estas poblaciones en el área de mar adyacente. O sea, alta mar. Eso debe quedar claro. La confusión sale de que algo parecido se dice para las especies altamente migratorias. Las palabras son parecidas, pero en algunos aspectos pero tienen diferencias fundamentales. Con referencia al Acuerdo de Nueva York, en el artículo, párrafo 1A del mismo artículo, dice que en lo que respecta a las poblaciones de peces transzonales, dice, los estados ribereños procurarán, o sea, y especifica que es en el área de mar adyacente. En cambio, cuando se refiere a las poblaciones de peces altamente migratorios, dice, o sea, el mandato es para que los estados ribereños y los estados cuyos nacionales pesquen cooperarán, impone directamente o por los organismos regionales, con miras a la conservación y promover el objetivo de aprovechamiento óptimo de esas poblaciones en toda la región, tanto dentro como fuera de las zonas que se encuentran bajo jurisdicción nacional. O sea, en el caso de recursos de peces altamente migratorios, sí hay obligación, sí se somete las aguas jurisdiccionales a los designios del artículo 7. Pero eso no ocurre en el caso de recursos de peces nacionales. O sea, no ocurre y no debe ocurrir en el caso de jurel, calamar gigante, caballa y otros que puedan ocurrir. Ya mencioné que en el futuro creo que debemos mantener y reforzar nuestra participación en estos organismos regionales, ser más visionarios y más activos, más proactivos, no solamente acomodarse, ver qué hacen los demás para hacernos. Debemos tomar iniciativas propias y tenemos todas las facultades, todas las posibilidades de hacerlo. Somos un país costero importantísimo en la región y ahora tenemos el derecho a voz y voto. Y entre las muchas opciones que deberíamos considerar, una de las varias, no voy a hablar de todas porque no saldríamos acá en todo el día, una es el de la asignación de cuota de pesca en el área de la convención. Este planteamiento ya lo hicimos hace 2-3 años, habrá que insistir, es un planteamiento bastante complejo, bastante delicado. En este momento, ¿cómo se reparten las cuotas en el área de la convención? Es simplemente en base a las capturas históricas, escogiendo un rango de años. Hay un poco de arbitrariedad, si no mucha arbitrariedad, en seleccionar cuál es el rango de años, que en parte eso ha perjudicado a Perú, en cuanto a jurel, pero es las capturas históricas, solamente, que no es el criterio más objetivo, ¿no? Porque sobre todo cuando se trata de un recurso que ha sido deprimido por la pesca, asignar cuotas en base a la participación de las capturas históricas es premiar al culpable de la sobreexplotación de los recursos pesqueros, ¿no? Esto es algo que ya hemos dicho en las reuniones del OROP, pero ha entrado hasta ahora en oídos no muy sordos, pero en la medida de lo posible es un argumento sólido que debemos esgrimir en las ocasiones que sean pertinentes. La misma convención del OROP especifica que la asignación de cuotas deberían basarse en ciertos principios. Uno es el principio de transparencia, que es un principio que se ha respetado relativamente poco últimamente. Digamos, se ha hecho un reparto de cuota que era como dicen, la menos mala de las opciones, con la finalidad de llegar a un acuerdo al final de la reunión, pero no es la mejor. O sea, no se ha respetado plenamente el criterio de transparencia. Deberían estar basados en la mejor información científica y técnica disponible. O sea, las evaluaciones se basan en la mejor
se han estado basando en la mejor información técnica disponible, pero el reparto de las cuotas no. Debería hacerse en el pleno reconocimiento de los intereses y necesidades de los estados costeros en desarrollo. Aquí debo mencionar que en la convención hay una deficiencia, ahí seguramente pecamos los países costeros de insistir en la importancia que debían tener los países costeros. El país costero en un organismo regional debería jugar un papel más preponderante, pero se debilitó un poco porque se reconoce el país costero, pero se le sujeta que sea en desarrollo, ¿no? Y el párrafo pertinente dice en especial los de ventajas, refiriéndose sobre todo a las pequeñas islas del Pacífico, que debilita más la posición de los países costeros puramente, el caso de Perú, Ecuador, Colombia, Chile. Esa es una debilidad en el convenio que yo veo, motivo de las discusiones que había que negociar, había que llegar a acuerdos. El otro es que la convención y el idioma oficial de la convención es en inglés, que es una limitante grande para nuestros países. No es el otro, hay varias más, ¿no? El otro es el de asegurar la compatibilidad de medidas de conservación. Y aquí nuevamente, como expliqué antes, la compatibilidad de medidas es que en alta mar se deberían aplicar medidas que sean compatibles con las que aplicamos nosotros en aguas jurisdiccionales, no a la inversa. Después, tener en cuenta la unidad de unidades biológicas y otras características biológicas del recurso, y tener en cuenta la dependencia de varios tipos de los estados costeros de estos recursos. O sea, si el estado costero usa este recurso para alimentación o da trabajo a sus nacionales, ese país debería tener prioridad en la asignación de cuotas frente a un país de aguas distantes que viene, pesca y vende en otros lados. Este es un criterio que no se ha venido aplicando. Entonces, estos son algunos de los criterios que creo yo en el futuro deberíamos tratar de promover. No es fácil, porque no hay forma objetiva de medir estos puntos. Se han hecho varios ejercicios, yo mismo lo he hecho, no hemos logrado salir con algo que sea objetivo. Hay formas objetivas de medirlo, a qué peso se le da a cada uno, o sea, no es fácil, pero es un argumento muy poderoso de negociación para tambalear o debilitar la posición actual, que es tomar como base las capturas históricas. ¿Qué relación hay qué relación tiene la creación del organismo original con las capturas de Jurel, el Orange Rafi y los alfonsinos en alta mar del Pacífico Sur? Como les voy a explicar, el organismo regional se crea en un momento en que hacia el lado del Pacífico Oriental se venía capturando grandes cantidades de jurel en alta mar, frente a la costa de Chile. Y hacia el lado del Pacífico Occidental había grandes capturas para el tamaño del curso por parte de flotas de altura frente a Australia, Nueva Zelanda, de alfonsinos y otras especies de alta profundidad. Entonces, la única forma, y se veía que estas pesquerías estaban, si no extinguiendo, contribuyendo a deprimir grandemente estas poblaciones. Y la única forma de detenerlos era creando el organismo adecuado. Entonces, esa situación es la que contribuye a crear el organismo regional. Aquí les presento las capturas de jurel, el Tracurus Murphy en alta mar. Presten atención sobre todo a los porcentajes. Esto en verde es la captura total, en rojo es la captura en alta mar, y aquí están los porcentajes de jurel capturado en alta mar. En los años 80 hay unas capturas que llegan al 50% en alta mar. Estas fueron capturas realizadas sobre todo por la flota de la ex Unión Soviética en el Pacífico Central. Capturó tremendas cantidades ahí, pero luego de la disolución de la Unión Soviética, estas capturas caen y luego comienzan a aumentar en alta mar por pescas del mismo Chile, que el jurel se comienza a alejar, el mismo Chile, la Unión Europea, China, Vanuatu, las dos Chinas, Taiwán, China, y otros países,
comienzan a pescar muy activamente en las aguas internacionales frente a las costas de Chile, llegando a porcentajes hasta del 65%. En 2008 se llega al 65%. Entonces, estas grandes pescas en alta mar son parte del efecto dramático, espectacular, que motivan a Chile a tener un interés tremendo en que se cree ya, de una vez, este organismo regional. Así como en el otro lado del Pacífico ocurre algo parecido con los peces de profundidad, el alfonsino, el Oran Rafi, que son menos abundantes pero más valiosos y más de vida más larga, más frágiles, motiva a Australia y Nueva Zelanda. Estos tres países se unen para comenzar las negociaciones. Y fíjense, sintomáticamente, el Acuerdo de Nueva York, se aprueba en 1995. Y el inicio de las consultas para la creación del OROP ocurre en 2006, justo cuando estaban en pleno aumento las capturas de jurel en el Pacífico Sudoriental. Entonces, es en parte a esta presión que Chile muestra un interés legítimo en la creación de un organismo que ponga bajo control ese tipo de pesquería, unido al interés de Australia y Nueva Zelanda al otro lado. Entonces, estas son las dos pesquerías importantes, el de jurel a este lado y el alfonsino, Oran Rafi y otros peces de profundidad al otro lado del Pacífico, las que contribuyen a reforzar, a motivar la creación del organismo regional, y son las dos especies que hasta este momento ha venido investigando y regulando muy activamente la OROP. Pero, ¿qué va a pasar a futuro? Sabemos que las capturas de jurel han disminuido bastante, no sabemos cuándo se van a recuperar, discutiremos un poco de eso más adelante, y yo creo que muchos acá presentes creemos que el calamar gigante es la especie que está llamada a ser la próxima especie de interés en el área de aplicación de la convención. Y yo me esfuerzo en reforzar que va a ser reforzar en el área de aplicación de la convención. Acá tenemos las capturas de calamar gigante en alta mar, de todo el Pacífico Sudoriental, no solamente Perú, está Chile, están todos. Y vemos que esto en verde es las capturas totales, vemos que han aumentado, estamos por encima, el total está por encima del 1.000.000 de toneladas por año. Estas son en rojo, las capturas de alta mar han aumentado. Y en este momento estamos alrededor del 35%, 37% de las capturas de calamar gigante se realizan en alta mar. Y es un recurso de un valor comercial comparable con el de jurel. O sea, no es un recurso sin valor, es un recurso que tiene un valor comercial importante. Entonces yo veo que a futuro el calamar va a ser una de las especies importantes en el contexto del organismo original. No solamente por el aumento en porcentaje, sino por los volúmenes de pesca. Fíjense, aquí en alta mar se está capturando casi 400.000 toneladas. Mientras que jurel se está capturando en alta mar, escasamente se llega a las 60.000 toneladas. O sea, ¿qué ocurre? Si el organismo regional, en estos momentos el organismo regional, debido a que Chile está accediendo a que la OROP regule su pesquería de jurel en sus aguas jurisdiccionales, el organismo regional está regulando una cuota total de 380, 400, 410.000 toneladas de jurel. Pero de esas, no más de 50.000, 60.000 toneladas son capturas de alta mar. O sea que si Chile retirara su permiso, que lo puede hacer en cualquier momento, cualquier año que decida, lo puede hacer. Si Chile retirara su acuerdo para que la OROP decida sobre cuánto puede pescar Chile en sus propias aguas originales, la OROP solo podría influir en el reparto
de máximo 60 a 65 mil toneladas al año de jurel, que para un organismo regional es poquísimo. Mientras que en el caso de jurel, vemos que en alta mar se están pescando alrededor de 400 mil toneladas. O sea, es una pena madura que debe atraer a cualquiera que esté interesado en el futuro del organismo regional. Situación y perspectivas. ¿Cómo vemos nosotros la situación del jurel? ¿O cómo ve la OROP? Nosotros somos parte de la OROP y hemos participado activamente en las discusiones. El año pasado en Vanuatu, la tercera reunión científica concluyó que, dio una cuota para todo el área de distribución del jurel, repitiendo la cifra del año anterior, pero concluyó, fíjense, 2013, 2014, 2015, que la mortalidad por pesca se mantiene por debajo de la mortalidad por pesca para obtener el máximo rendimiento sostenible. O sea, se está tomando una posición muy conservadora. O sea, esto es bueno, está en verde, está en bueno. O sea, está pescando, la mortalidad por pesca es menor a la que se requiere para el máximo rendimiento sostenible. Entonces, está ayudándose a la recuperación del stock, se pierde. Pero, lamentablemente, en parte yo creo creemos nosotros es debido a las asunciones que se hacen, en parte a ello, todavía la biomasa del stock desovante se mantiene por debajo de la biomasa necesaria para obtener el máximo rendimiento sostenible. El objetivo de todo administrador pesquero es que esto se mantenga, la mortalidad por pesca se mantenga a este nivel o por debajo, y que la biomasa la biomasa desovante para obtener el máximo rendimiento sostenible se mantenga a este nivel o por encima. Estamos todavía por abajo. Pero por lo menos no estamos en una situación de sobrepesca, de exceso de pesquería. Lo cual, dentro de todo, muestra el buen trabajo que estaba haciendo la OROP. Estos son los estimados de biomasa del stock desovante que se han hecho en el contexto de la OROP. Y acá vemos, son los dos modelos que se aplican. Hay un tercero que es juntando todo, pero acá les estoy presentando el que se hace calculando por stocks separados. Uno, el stock sur, que es el más grande. Esta es la biomasa del stock desovante que muestra el estado de salud del stock. Y este es el stock Far Norte, que es el que se encontraría frente a Perú y frente a Ecuador. Noten la gran diferencia en proporciones. El stock Far Norte es mucho más pequeño, miremoslo por donde lo miremos, que el stock sur. Lo que ha ocurrido con OROP es que desde un inicio el colapso que se produce en los años 2000 se pensó que era debido exclusivamente a sobrepesca. Y así comenzó a trabajar la OROP, asumiendo que el colapso era todo debido a sobrepesca y que reduciendo el esfuerzo de pesca y manejando la pesquería se iba a poder recuperar a estos niveles. Es en parte a eso que esto se mantiene por debajo. Y se ha venido manejando, reduciendo las capturas, reduciendo el F, y es en gran medida debido a la presión y contribución de Perú que hemos logrado demostrar y convencer a la OROP de que hay un factor ambiental que ha dominado y domina lo que tú puedes hacer con la pesca. Aparentemente, no aparentemente, yo creo que es real, ha habido un cambio de régimen. Este periodo de gran abundancia de jurel fue debido a un régimen ambiental favorable para jurel, que fue favorable para anchoveta y otros recursos. Ese régimen cambió y bueno, se produce el colapso, debido a cambios ambientales y la pesquería fuerte que se hacía en ese momento. Entonces, tratar de recuperar mediante medidas de ordenación este recurso para llegar acá, según yo, es un espejismo. O sea, no es realista. Deberíamos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en Perú al menos,
calcular el nuevo nivel del régimen y manejar la pesquería de acuerdo a este régimen, ¿no? Si aceptáramos que estamos en un régimen menor, el recurso estaría en mejor salud, ¿no? Porque el nivel de referencia sería más bajo. Noten bien la diferencia proporcional entre lo que es el stock sur y el stock norte. El stock, como ya dije, es mucho más pequeño. Acá están los estimados poblacionales del stock norte, los principales. Esto es el detalle de la fluctuación de acuerdo al modelo de la población de Jurel. Acá sería el gran colapso por un cambio de régimen. Y vean que, según los estimados de nosotros, también sale que el recurso estaría recuperando ligeramente con referencia a un nivel, un régimen bajo. Fíjense que aquí el tamaño de la población de Sobante estaría por, este es 1 millón de toneladas, estaría por los 600.000 toneladas más o menos. Estos son los valores de mortalidad por pesca. Se llegó a un valor de 1 en un momento en que se capturaron casi 800.000 toneladas allá por los años 2000, pero en los últimos años se ha mantenido en un nivel muy saludable, por debajo de 0.4, que es un nivel saludable. Estos son los estimados de reclutamiento de ejemplares de edad 1, y fíjense la gran variabilidad de reclutamiento. Destaca, por ejemplo, el reclutamiento de los que nacieron en 1998, que fue un reclutamiento muy fuerte. La población depende mucho de la fuerza de algún reclutamiento, o sea, ocurre un buen reclutamiento y vamos a tener 1 o 2 años de buena pesca, pero cuando los reclutamientos son pobres, eso no es factible. Y estas son las capturas sostenidas del stock, sobre todo Perú y Ecuador. Las escalas son estas, como digo, esto se llega a 600.000 toneladas y aquí estamos, estos reclutamientos, el número son 2.000 millones y las capturas son 200.000 toneladas acá. Este es para el stock sur. La biomasa también está y aparentemente estaría recuperándose más rápidamente al sur. La pendiente es más marcada. Estaría en estos momentos a nivel de unos 3 millones más o menos el stock de Sobante. La mortalidad por pesca se mantuvo, subió hasta 0.8, pero se mantuvo alta por varios años. Fíjense, aquí subió hasta 0.6 y ahora se mantiene a un nivel bastante bajo de 0.17 más o menos. O sea, aparentemente se estaría manejando bien este recurso. Acá tenemos la fuerza de reclutamiento, vemos un fuerte reclutamiento en los años, a mediados de los años 80, pero después los reclutamientos han sido bastante más débiles de este, y estas son las capturas. Estas capturas han caído bastante, fíjense, llegó hasta casi 5 millones. ¿Cuál es la perspectiva del recurso Jurel? Lo que pensamos en IMARPE es que mientras se mantenga este régimen de condiciones no muy favorables para Jurel, la población de Jurel se va a mantener baja. No creemos que a corto plazo veamos las grandes abundancias de Jurel que se dieron en los años 80, por lo menos en Perú. El IMARPE se monitorea constantemente las condiciones ambientales, se monitorea constantemente la alimentación, los aspectos ecológicos, de producción, bueno, muchísimos parámetros. Y el año pasado había una ligera indicación de que, había una ligera indicación de que podía haber un cambio de régimen de Jurel, que podía venir una época de Jurel. Indicadores de buen reclutamiento, cambio en la alimentación, pero las últimas observaciones que hemos hecho muestran que no hay reclutas, o los reclutas, hay pocos, y que la alimentación, la cuestión ecológica, digamos, del cual se desarrolla Jurel, está dentro de un régimen negativo. O sea, las perspectivas de una buena situación para la pesca de Jurel se mantienen, si no en lo gris, en lo nebuloso. Lo siento por las malas noticias. Ahí que veo que ya está tuiteando para decir vendan. ¿Cuál es la situación y perspectiva del calamar gigante?
De calamar gigante no hay evaluaciones todavía a nivel del OROP. La OROP todavía no se decide a tomar las riendas del asunto y evaluar y manejar el calamar gigante. En gran medida, debido a la oposición de algunos de los países que pescan calamar gigante en alta mar. El caso de China, que dice que no, que el calamar está en buena salud y no lo toquen, no lo muevan. Un poco por el temor de que le impongan medidas restrictivas y o le cobren por pescarlo, le cobren más por pescarlo. Yo creo que a Perú le interesa que sí se investigue y sí se maneje. Le voy a explicar un poco por qué. Como digo, no hay evaluaciones. En las pocas evaluaciones que hay algunas evaluaciones locales hechas por China en alta mar, pero todas las evaluaciones son locales, en el área de interés del que la hace. Es así que en Perú hay evaluaciones de la biomasa de calamar gigante. Hemos evaluado acústicamente la población de calamar gigante dentro de las 100 millas como parte de los cruceros de anchoveta, y en el último año se han hecho cruceros del 2015 que se ha salido a algunos perfiles hasta 270 millas, cubriendo la distribución hacia afuera del calamar gigante. Y aquí se muestra la fluctuación de la biomasa en verano, en invierno y en primavera. Y vemos que los niveles de biomasa llegaron en un momento a 1,5 millones de toneladas. Sí, 1,5 millones. 1,5 millones de toneladas. Y en este momento, el año pasado al menos, se encontraban cercano al 1 millón de toneladas, ¿no? Es una especie de vida corta, mortalidad muy alta. Estimamos que la situación de la biomasa es abundante, o era abundante por lo menos hasta el año pasado. La discusión que tuvimos en el contexto del OROP el año pasado era que el calamar en estos momentos se encuentra en buena salud, en buen estado, está lo que como lo definiríamos subexplotado a nivel del Pacífico Suroriental, y creemos que está subexplotado a nivel de la zona jurisdiccional y las aguas adyacentes. Eso es lo que creemos al menos todas las indicaciones sugieren que es así. El asunto es que el calamar gigante, siendo un calamar, es una especie de vida corta, vive 1 año, año y medio, están muy sujetos a las variaciones de reclutamiento. Se dice que debido a ello están sujetos a grandes fluctuaciones, así como 1 año hay mucho, el año siguiente puede no haber, pero cualquier cambio ambiental haría que no haya reclutamiento y colapse la pesquería. El recurso no, pero la pesquería de un año a otro puede encontrarse con niveles de población muy bajos. Yo mismo, el año 90, 95, que estuvimos asesorando con la FAO al gobierno peruano, recomendamos que no pusiera, o sea, que explotara el calamar, pero que no lo hiciera solamente en base a una flota nacional, que combinara una flota nacional con una flota extranjera, precisamente porque, si bien es cierto, había mucho calamar en estos años, había el peligro de que ese recurso colapsara debido a las fluctuaciones naturales, y es mucho más fácil liberarse de una flota extranjera que llega el año de su contrato, no se le renueva y habrá presiones del gobierno, de ese país, pero nada más. Mientras que si desarrollas una pesquería en base puramente a flota nacional, te crea un problema social y económico tremendo. Los hechos nos demostraron que estábamos en cierta forma equivocados, incluido yo. Yo pensaba y creía que este calamar estaba sujeto a grandes fluctuaciones, pero realmente no hemos visto esas grandes fluctuaciones. O sea, no hemos visto esos periodos de bajísima abundancia. Ha habido fluctuaciones, sí, pero no ha habido periodos en que desaparecía. Entonces hemos mirado por qué, y brevemente les voy a explicar algunos de los motivos. El calamar gigante es una especie que, estos son los porcentajes de calamar gigante de desove, o sea, en grados de desove, ¿no? Cómo ha variado a través de estos valores mensuales a través del tiempo. Vemos que en líneas negras están las hembras y en líneas grises están los machos. Y vemos que no solamente calamar, sucede, sospecho, en otras especies,
los machos están en reproducción o en ánimo de reproducirse todo el año, todo el tiempo, en gran cantidad. Mientras que lo que es interesante es el calamar tiene la virtud de que el macho fecunda a la hembra y la hembra tiene la capacidad de guardarse el producto seminal, guardarlo por largo tiempo y desovar en el momento que lo cree oportuno. Siempre más inteligente que nosotros. Cuando hay condiciones ambientales oportunas, es ahí donde se produce el desove de las hembras. Mientras que el macho no, el macho está fecundando, como ven, con fluctuaciones también, pero casi todo el año. Las hembras, como digo, tienen ese comportamiento con bastante variabilidad, pero lo curioso es que lo hacen en cualquier momento del año. No hay un periodo del año en que desovan. O sea, inclusive pueden desovar 3 o 4 veces al año. O sea, como que trataran de poner sus huevos cuando dan las condiciones más adecuadas y en las zonas que son más adecuadas. Y eso aparentemente le da al calamar gigante de esta zona una gran, lo que llamamos resiliencia, una capacidad de adaptarse y no estar sujeto a lo que podría causar grandes fluctuaciones. O sea, un fuerte en niño, una fuerte en la niña, no la va a afectar tanto como, ¿no? Porque tiene esa capacidad de reservarse, moverse a otro sitio, o sea, hay esa capacidad. Entonces, ese es un factor a favor de una cierta estabilidad de las poblaciones de calamar. No a los niveles siempre altos, pero manteniendo por lo menos un cierto nivel mínimo, ¿no? Eso lo notamos muy claramente en la estructura por tallas. Aquí les muestro, tenemos las estructuras por tallas, aquí está desde 1989 hasta 2012. Estas son, en negro está las capturas de la flota industrial. Miren, en líneas punteadas están las capturas de la flota artesanal. Esto está a nivel anual, pero lo mismo observamos a nivel mensual. En especies que tienen una sola, que viven solamente un año, se suele encontrar que hay solamente un reclutamiento por año. Y ese reclutamiento avanza durante el año y desaparece. Entonces, en ese caso deberíamos encontrar nosotros una sola estructura de tallas, un solo tamaño. Sin embargo, acá encontramos, ya acá se ve que hay varias estructuras, hay años en que encontramos hasta 5 tamaños modales, que equivalen a lo que llamamos 5 cohortes. O sea, en algunos aspectos se comporta como una especie de vida larga. En un año podemos tener 5 cohortes, 5 reclutamientos. Así como podemos tener uno fuerte, podemos tener 5 débiles. Entonces eso al recurso a este tipo de recursos le da una estabilidad que no la tienen otros recursos, ¿no? Y como digo, eso lo encontramos también a nivel mensual. Entonces, por estos factores y otros, pensamos que el calamar gigante en esta región tiene una estabilidad particular, que no la tienen seguramente calamares, sobre todo en condiciones más extremas, más hacia los polos, ¿no? Entonces creemos que no que se vayan a poder mantener las mismas capturas que se tienen ahora, pero en una situación crítica bajarían, pero no a niveles tremendos. Otro recurso de alta mar que habría que pensar, realmente no se nos ocurren muchos en este lado del Pacífico. Uno podría ser la caballa, que en este momento es abundante, hay un buen reclutamiento, puede haber un buen par de años de caballa, pero inclusive se captura algo de caballa en alta mar, pero la caballa es un recurso más costero, es un recurso cosmopolita, hay la misma especie de caballa en todo el mundo, pero es más costero. No creo yo que, por más que alguien del organismo regional se vea tentado de entrar a regular la caballa también, porque se captura un poco de caballa en alta mar, pero los montos son bajos, es un recurso más típico de aguas jurisdiccionales. Podría haber un intento del organismo regional de tomar cierto control de la pesquería de caballa, pero no veo que eso pueda progresar si hay países costeros que
están interesados en mantener la soberanía, jurisdicción sobre sus recursos pesqueros. O sea, por eso la caballa yo veo que, siendo un candidato, veo que sería poco éxito un organismo regional en realmente inmiscuirse en eso. Y después de eso, en este lado, no. Yo sinceramente no veo otros recursos de interés en este momento. Podría ser la Viciguerria, pero la Viciguerria está más relacionada con el talud, ¿no? El talud al sur es pegado al continente, acá frente a Chimbote sale un poco, pero no veo que se puedan hacer capturas significativas mar afuera. Aparte que la Viciguerria, si no la podemos ni siquiera capturar, utilizar en aguas costeras, imagínate en alta mar menos. Así que yo soy un poco pesimista sobre las posibilidades de que puedan haber otros recursos de interés que puedan capturar el interés, la atención del organismo regional en alta mar, al menos de momento. Yo quería preguntarte acerca de esa tendencia que se observa que luego de un niño, y en general cada 4 o 5 años se observa un buen reclutamiento, como el último que tuvimos el año 2011. Entonces pareciera que se han dado esas dos condiciones, pero es futurología, ¿no? Quería preguntar en ese punto, ¿qué piensas? Reclutamiento de Jurel. La información que tenemos en IMARPE, y está Teobaldo Dioses por ahí que me podrá corregir. ¿Se fue Teobaldo o no? ¿Ya se fue? Bueno. ¿Teobaldo no está? Bueno, no importa. Bueno. Lo que encontramos es que las condiciones ideales para Jurel en esta zona ocurren cuando las condiciones son ligeramente más cálidas de lo normal, que no corresponden a un niño. O sea, condiciones del niño o condiciones muy frías son negativas para el Jurel. Los años donde se obtienen mejores capturas, mejores remedios de Jurel, son aquellos que son ligeramente, pero así, ligeramente más cálidos de lo normal. O sea, los reclutamientos que hemos observado después de algunos niños puede ser producto sea de la fase inicial o la fase final. No creo que el niño de por sí sea el determinante, ¿no? O sea, más bien sería el ligero calentamiento antes o después, sobre todo después, creo yo. Okay. Yo lo que a mí me preocupa es que el OROP toma decisiones en base, cualquier modelo nunca va a funcionar si la base de datos no es buena o es precisa. Y si vemos los últimos años nunca acertaron, ¿no? En el sentido de que o dieron muy poca cuota y se pescó en Perú 270.000 toneladas, que creo que fue el 2011, y que fue el stock el que nació el 2007, o sea que es por otro ambiente natural, ¿no? Y de ahí la pesca ha sido se ha dado más cuota que no se ha podido cumplir, ¿no? Porque esos estimados son difíciles. Entonces, eso es preocupante y se debería, yo pienso, la única solución es que el IMARPE vaya más afuera y con colaboración de la flota privada se pueda hacer eso, sobre todo los que tienen interés y cuota en Jurel, ¿no? Entonces, eso es preciso. En cuanto a la pota, bueno, yo siempre vengo haciendo un seguimiento, estudié mucho a la pota japonesa, a la peruana también. La pota, su principal enemigo, su principal predador, casi no existe, que es el cachalote. Entonces siempre hay una biomasa muy grande y en los años 60 estimaron 10 a 11 millones de toneladas solo en el Pacífico suroriental, que era lo que necesitaba el cachalote de ese entonces para comer. Yo pienso que debe estar quizá la mitad, pero hay, y podemos pescar 1 millón tranquilamente, pero con una flota de Perú artesanal que usa un método que usaban hace 100 años en Japón, sin método de atracción, entonces va a variar. Ahora en Japón, acabo de regresar, se está usando métodos con luces de día a profundidad, ya no salen de noche, salen de día, salen temprano, regresan a mediodía, porque la pota sabemos que con las mediciones que se han hecho se hunde, pero lo atrae si sale, ¿no? Entonces, pienso que sí hay pota para rato, ¿no? Y ya vemos que en Chile se varó toneladas de pota y después de cada niño, 5 o 6 años, como pasó en 1930, se vararon miles de toneladas de pota porque nadie las explotaba. Entonces, yo creo que sí es un recurso del presente. Entonces, en resumen, Jurel preocupa que en base a datos sueltos
se tomen medidas. Por ejemplo, hoy vi el reclutamiento que mostrabas, no sé si eso es para Perú, pero el 2007 fue un buen año, donde el 2011 fue de pesca, pero el 2007 fue un buen año de que nació mucho jurel y eso recién se capturó acá. Desde el 2010 hasta el 2013-14 cada vez un jurel más grande. Y en el caso de la pota, creo yo sí que tenemos para rato y hay que saber explotarla no solamente en la costa, sino afuera. No quiero ponerme a defender la calidad de los datos de la Europa, porque yo soy uno de los más críticos de que se use mejor y mayor información. Pero esto no quiere decir que la información que se use y los modelos que se están usando no sean los mejores disponibles. Eso es lo importante. Son lo mejor que hay disponible en este momento. Y se ha hecho un esfuerzo y se está haciendo un esfuerzo grande por mejorar el dato. En toda la cadena, uno de los eslabones más débiles, debo reconocer, son los datos de Perú. Y no por deficiencia del instituto o de los responsables, sino por la variabilidad que tiene la pesca en Perú, ¿no? Tenemos problemas serios, por ejemplo, para tener datos de acústica, evaluación de biomasa acústica de jurel. ¿Por qué? Porque los cruceros de Perú se hacen para anchoveta, hasta 100 millas, y hay veces que el jurel está hasta 180, 100, no se detecta. Aparte que hay problemas técnicos ahí que imposibilitan una buena estimación acústica de las biomasas de jurel. Y ahí lo hemos conversado, la industria podría ayudar mucho, ¿no? Hay algunos intentos, algunas conversaciones, tengo entendido, ahí podría ayudar mucho. De tener mejores estimados si no de la biomasa, de la presencia. Los cruceros que hacen IMARPE a veces salen y no encuentran jurel, no lo estiman acústicamente porque no hay. Entonces, si tuviéramos observaciones de otra fuente, la industria satelital o de lo que sea, de que no había, eso confirma que no había. Si tuviéramos información de que sí hay y era abundante, bueno, habrá que revisarlo. Teníamos problemas con el dato de captura por unidad de esfuerzo. Hay que refinarlo, no solamente la calidad del dato, sino la frecuencia del dato. La flota industrial no pesca continuamente, no está dirigida solamente a jurel, que veletea un poco entre jurel y la anchoveta. Hay años en que sale a pescar jurel, hay años en que no, aunque no sale a pescar jurel, prefiere pescar anchoveta. Este año y el año pasado ha pescado poquísimos o nada de jurel, aparentemente no había, o no sé, el precio estaría, yo creo que no había, el precio estaría muy bajo, en fin, hay que mejorar ese dato, ¿no? Mientras que más al sur, Chile, por ejemplo, tiene una pesquería, porque tiene el recurso permanente ahí, o sea, tiene un dato de captura por esfuerzo más constante, porque tiene una pesquería comparable al dato que tenemos para anchoveta. O sea, que para anchoveta no tuviéramos buenos datos, sería de la verdad. Pues hay sí una necesidad de mejorar los datos, sin embargo estamos viendo formas alternativas de usar, por ejemplo, la captura por unidad de esfuerzo de la pesca artesanal. Pero en todo caso lo que quiero decir es que se está usando la mejor información que hay disponible, ¿no? Hay otras fuentes de información que se pueden utilizar, pero esa información tiene que ser testeada, tiene que ser controlada, tiene que ser medida y sobre todo tiene que ser constante. De poco sirve que me digas, fíjate, tengo esta información para este año, pero yo necesito reconstruir el pasado y necesito proyectarme en el futuro, necesito que me garantices, si es posible, me revises lo que hay en el pasado y que me garantices que me vas a seguir dando ese tipo de información en esa calidad en el futuro. Entonces ahí la cosa no es tan sencilla. Por ejemplo, podríamos mejorar grandemente el muestreo de tamaño, de tallas. Ahí hay una debilidad. Se dice que no ha habido mucha información en los últimos años con respecto a la población del jurel en nuestra zona, pero se han desarrollado 6 talleres, uno por año. Entiendo desde tu punto de vista que esos talleres no han sido fructíferos, han sido una pérdida de tiempo, han sido un buen aporte que el Perú ha llevado a las diferentes reuniones del OROP, porque si en realidad ha sido una pérdida de tiempo, estamos gastando plata por gusto. Quisiera un poco esa aclaración. Y no han sido talleres únicamente de la empresa privada, han participado gente del IMARPE, gente de algunas ONGs,
universidades y la sociedad de pesquería. Entonces, si estamos haciendo 6 talleres que no sirven, sería bueno saberlo. Esa es la primera pregunta. La segunda, más pregunta que aclaración, es, también sería bueno decir algunos aspectos buenos que la delegación oficial de Perú, yo asistí no como oficial, pero sí como observador, hicieron varios esfuerzos para que dentro de la desventaja que Perú tenía en la organización, sacara mejores provechos, como por ejemplo, hay como 8 o 10 razones por las cuales la cuota debería ser asignada. Una de las tantas es que si es para consumo humano o no. En este caso Chile la usa para hacer harina y Perú usa el jurel exclusivamente para consumo humano. Es decir, dándole una connotación social de que va a servir para la alimentación en un país donde hay una alta desnutrición, debería recibir una mayor cuota. O sea, hay una serie de aspectos que son positivos y que la delegación peruana pudo obtener dentro de los escasos recursos que tenía para poder sacar provecho. Así que no todo era tan malo, ¿no? Hay que darle su mérito a los oficiales, que prácticamente eran IMARPE diplomáticos, que fueron a defender ciertos intereses. Y finalmente, pasando al lado de la pota, me quedo en el jurel. Siempre he tenido una gran duda. El comité científico se reúne, el comité científico internacional, el que lidera Jan Gianelli, se reúne una vez al año y establece una cuota para el Pacífico Sur, ¿no? 450, 460 mil toneladas. Cuando habla de todo el Pacífico Sur, ¿incluye las aguas jurisdiccionales peruanas o no? Porque ahí hay una contradicción. Si nosotros somos autónomos de poder establecer una cuota, es decir, el IMARPE con la responsabilidad y la reputación que tiene, puede establecer una cantidad máxima de pesca dentro de las aguas jurisdiccionales peruanas, entra en colisión con la cuota total que da el grupo científico del Pacífico Sur. ¿La restamos, no la restamos, hacemos lo que queremos, no le hacemos caso al OROP, le hacemos caso al OROP? ¿Cómo manejamos eso? Creo que lo hemos venido soslayando porque los últimos 2 años no ha habido mayor pesca de jurel. Pero ¿qué va a pasar si en algún momento se presenta la oportunidad de pescar 150 mil toneladas de jurel? ¿Van a volver a saltar como saltaron hace 3 años? Que dicho ese paso, fue un miembro que no era de la organización del jurel, sino era un subsecretario de pesca político que se metió ahí a hacer bulla, ¿no? Bulla mediática. Y con respecto a la pota, si la pota tiene una población de aproximadamente 1 millón de toneladas, si la flota artesanal es capaz de pescar, digamos, el 50% o quizá un poco menos, y si la pota es una gran depredadora de peces, porque es una gran devoradora de peces, que está consumiéndose el jurel, la caballa y una serie de peces demersales, ¿por qué el IMARPE no hace una fuerte recomendación para que otras organizaciones que no son artesanales consuman la otra mitad de la pota que está disponible para ser pescada? Gracias. La pota, efectivamente, la pota es un gran predador. Inclusive hay trabajos de Chile que demostraban que la pota consumía grandísimas cantidades de merluza, grandísimas cantidades de sardina, grandísimas cantidades de anchoveta. En Perú se ha hecho un trabajo de análisis muy acucioso de eso. Los resultados están
mostrados, quizá no en gran detalle, pero sí lo suficiente, en un informe sobre pota que presentamos a la reunión del Comité Científico de Vanuatu el año pasado. Pero les resumo los resultados. Se descubrió que los análisis que habían hecho en Chile, que pretendía demostrar que la pota consumía mucha merluza y o jurel y o anchoveta, habían sido estudios hechos con potas capturadas durante las pesquerías de estas especies. La pota es un animal muy voraz. Entonces, si tú capturas 5 potas mezcladas con 10 toneladas de merluza en una red que la va subiendo, esa pota no trata ni siquiera de escapar, trata de comerse lo que está al costado. Entonces es lógico que esa pota va a llegar a bordo con el estómago lleno de merluza. Lo mismo si es una red de cerco que capturó sardina o jurel, ¿no? En Perú se tomó en cuenta eso y se hizo un análisis de contenidos estomacales yendo a buscar pota, pescando pota en áreas que había merluza, en áreas que había jurel y en otras áreas. Y se comprobó que la fuente de alimentación principal de la pota es la Bisinguerre. Es en absoluto el gran consumidor de Bisinguerre. Puede consumir eventualmente alguna merluza, alguna anchoveta en algunas áreas donde hay un overlap en las áreas de distribución. Pero las áreas de distribución, el overlap de las áreas de distribución es mínimo. No, si tú la vas a buscar ahí, eventualmente vas a encontrar que la pota puede haber consumido anchoveta o merluza. Pero es gran consumidor de Bisinguerre. Entonces, la pota se convierte para nosotros en la forma de explotar la Bisinguerre, si lo queremos tomar en esa manera. Entonces, esto desvirtúa esta pretendida caza de brujas que se propagó en Chile, inclusive, ¿no? A exterminar la pota, ¿no? Porque se comía los otros recursos. No es cierto. Inclusive, si tú observas las migraciones verticales que hace, las migraciones horizontales, mar afuera, mar adentro, no coinciden con estos recursos que capturamos nosotros. Coinciden más con Bisingueria, con eufausidos, y ellos mismos comen más, la pota come más pota que merluza y anchoveta. O sea, cuando está con hambre se mira al costado y se come el hermano. Así, así de fácil, ¿no? La tercera pregunta se refería, ya me olvidé. La cuota total de jurel. El comité científico en sus análisis hace el análisis de todo. O sea, se corre los modelos asumiendo un solo stock y asumiendo 2 stocks. Escoge cuál es el que es más conservador, en estos casos, cuál es el más conservador. Y en base a eso recomienda una captura, ¿cuál sería la captura total permisible? Para todo el área de distribución del jurel. Todo el área de distribución. Eso incluye las aguas jurisdiccionales peruanas. O sea, ahí no hay duda. La recomendación del comité científico se refiere a todo el área de distribución del jurel, a toda la población del jurel, o las poblaciones o stocks de jurel que está analizando. Bueno, ahí viene el problema. El comité científico, como buen científico, hace su trabajo técnico, entrega la bomba de tiempo, se la deja a los políticos, y los políticos se las tienen que arreglar. La comisión tiene la función de decidir qué porción de ese total se autoasigna, porque realmente eso es lo que hace. Toma esas 460.000 y se autoasigna una porción de eso. No hay un criterio técnico científico para regular esa autoasignación. O sea, así como puede decir, repartimos el todo, repartimos la mitad, repartimos el 80%. No hay un criterio. Y es parte de lo que mencioné muy brevemente, lo mencionaste tú también, lo mencionamos nosotros en la reunión de Manta, la reunión de la comisión de Manta. No hay un criterio para hacerlo, hasta cierto punto.
porque en el comité científico se hace el análisis de cuánto es lo que se podría capturar del stock Far Norte. Y sin decirlo, porque nadie lo dice ni nadie lo acepta, el que tenía a su cargo esta difícil tarea, el neozelandés, ¿cómo se llama? Gerard, sé que él tomaba como referencia ese valor. Decía, del Far North dice, los estudios del comité científico, el Far North dice que los estudios dicen que del Far North se pueden capturar 60.000 toneladas, y sacaba de ahí las 60 o las 70, sin decirlo, y proponía que se repartiera la diferencia. Ahora, ocurre que en los años, durante los últimos 3, 4 años, en las reuniones de la comisión, el comité científico estimaba para el stock Far Norte 70, 80, 90 mil toneladas, ¿no? Para el Far Norte. Mientras que Perú, las cuotas que IMARPE venía recomendando al ministerio eran del orden de 100, 110 mil toneladas. El año pasado se recomendaron 93 mil toneladas y el comité científico estimó 50 mil toneladas. La diferencia entre ellos se debe a qué régimen de mortalidad por pesca aplicamos. El comité científico aplica el criterio del status quo, mantener la misma mortalidad por pesca del año pasado. En Perú hemos estado aplicando el criterio de que acá hay mucha jurel. El año pasado no capturamos porque se nos malogró el motor, porque había anchoveta, porque la flota no salió, porque hubo niños, pero el jurel está ahí. Entonces duplicamos o hacemos 1.6 o 1.7 la mortalidad por pesca. Entonces, consistentemente el IMARPE ha venido recomendando una cuota de pesca de jurel mayor, usando el mismo modelo inclusive, mayor que el que recomendaba el comité científico. Ahora, lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, 4 años, si tú recordarás bien, es que Perú iba con su informe nacional número 2, en el cual hemos sido muy cuidadosos de poner las evaluaciones de Perú, poner la cifra que se recomendaba, es decir, esta es la captura que ha recomendado Perú y la que vamos a sacar, ¿no? Que salía, por decir, 90 mil toneladas. La comisión luego, en base al otro cálculo que estoy diciendo, nos restaba solamente 60. Pues ahí es donde era importante las declaraciones que hacíamos. El año 2012, 2013, 2014 y 2015 hemos tenido declaraciones muy fuertes, ¿no? Refutando, en parte porque no éramos votantes, nos hacíamos un poco las víctimas, ¿no? Y éramos un poco las víctimas. Refutando lo que acordaba la comisión y diciendo nosotros el Perú se reservará el derecho de pescar lo que en base a nuestra propia información resulte, no me acuerdo las palabras, pero algo así. El Perú se reserva el derecho de pescar en sus aguas jurisdiccionales lo que nuestros propios estudios indiquen como lo más adecuado. Y eso lo hemos hecho consistentemente, ¿no? La cosa ha sido un poco más difícil este último año porque, por 3 años consecutivos hemos dicho, nuestro estudio dice que podemos pescar 90, a pesar de que lo que nos dejaban era 50, y nuestra flota pescó 40. O sea, si nosotros hubiéramos logrado pescar las 90 o las 100, no solamente colmábamos la cuota, y después nos habría obligado a IMARPE, al comité científico, ir a justificar esa cifra, y lo habríamos hecho, ¿no? Y al año siguiente eso nos servía para argumentar que había más. Al no haber capturado, no nos daban ese elemento de presión, y 2, nos indicaba que por ahí no había tanto jurel como pensábamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora ya por 3 años consecutivos, 4 años consecutivos, el IMARPE ha estado estimando que se podían capturar una cifra del orden de 90 y, por ejemplo, este año no se va, como va, no se va a poder llegar a los 90 mil toneladas de pota, ¿no? Perdón, de jurel, ¿no? Entonces, ya nos vienen inclusive a nosotros las dudas de qué tan seguros estamos de que hay un jurel suficiente para justificar ese volumen de pesca, ¿no? Pero la cosa, al menos nosotros la tenemos clara, no es simple, ¿no?
y va a requerir de parte del comité científico, de los científicos que participen y los políticos, estar, como dicen, siempre con el pie en bola, ¿no? Recuérdense cuando mencioné estas, ¿dónde está? Estas. Hay varios criterios, ¿no? Este es un resumen de lo que está en la convención. En estos momentos la comisión hace una asignación de cuotas en base a criterios poco transparentes y pragmáticos. Capturas históricas, punto. Inclusive hay una discusión de qué año se toma, que nos perjudica. La convención dice que deben tomar estos criterios y otros, no los toma. Ahora, el problema está que pasar de lo que se hace ahora a esto, la pregunta es, ¿qué medida objetiva, qué peso le damos a cada una? ¿No? ¿Y cómo lo haces objetivamente? Mientras que la captura histórica, siendo todo lo injusta que es, porque ya lo dije, premia al que sobreexplotó, siendo todo lo injusta que es objetiva. O sea, si te sale 10%, 10% es. Entonces, dentro de esos porcentajes, en la comisión, quien ha tenido a cargo ha tratado de compensar. Y debo decir, ya a nosotros nos han compensado en algo. Porque si se toman las capturas históricas, excluyendo el 2010, no, el primer año nos dieron como 18.000. Después nos redujeron porque entró Rusia, reclamó. Y después nos tocó 5.400. Porque eso es lo que nos tocaba en base a cualquier combinación de las capturas. Porque no teníamos solamente un año con 40.000 toneladas. Y todos los años no teníamos nada. O sea, cualquier combinación que hiciéramos de capturas históricas, excepto tomando solamente las del 2010, nos perjudicaba. Ese análisis lo hicimos. Y hubo un mandato que no se tomara en 2010 porque eso perjudicaba a Rusia. Felizmente hemos logrado, usando estos argumentos no objetivos, hemos logrado que se vaya aumentando la cuota de Perú en alta mar. Lo que es más, ha quedado, y está en el informe de la última reunión, hay un párrafo en que queda mención a la falta de equidad que a Perú, Ecuador, que a otro país, no me acuerdo cuál, no se les ha podido compensar adecuadamente debido a que se ha mantenido la cuota el año pasado. Entonces eso deja la puerta abierta que si hay un aumento de cuota, entre los más beneficiados por ese aumento de cuota seríamos nosotros. Ahora, en cualquier aumento de cuota no nos ayuda mucho el hecho de que peleamos por una cuota mayor y después no la pescamos. Eso... ahora, podemos siempre argumentar que no la pescamos porque estamos conservando el recurso. Porque si no se pesca eso... No. Si a mí me dicen, yo lo hago como biólogo. No, pero pongámonos de acuerdo qué queremos hacer. ¿No? Pero si no la pescamos porque no sabemos qué hacer o alguien falló, bueno, no podemos decir eso un año y el otro no. Entonces hay un problema de coordinación interna inclusive, ¿no? Que en gran medida se ha tratado de resolver, muchos aspectos se han resuelto, felizmente yo soy testigo de eso, pero quedan seguramente otros. El último que me estoy acordando es el del uso de esos 6 simposios, seminarios, talleres que han hecho ustedes. No creo que sean inútiles. Yo creo que es un esfuerzo auténtico, muy útil. Más bien pienso que es demasiado ambicioso. Pero el ser ambicioso no es un error. No porque ustedes salgan y colecten gran volumen de información, esa información va a poder ser utilizada tal cual, ¿no? Yo inclusive he criticado alguna información que han proporcionado ustedes, pero al mismo momento la apreciamos. Porque si ustedes salen y no encuentran pescado, ¿qué mejor prueba de que no hay queso? Lo mismo que si ustedes salen y encuentran, y el crucero de Imarpe en la misma época sale y no encuentra, esa es prueba de que algo se le está fallando. Digo muy ambicioso porque ustedes han tratado de replicar en cierta medida las evaluaciones acústicas de Imarpe usando múltiples embarcaciones. Ahí hay un problema en el uso de múltiples embarcaciones y hay un problema en el trazado estadístico del muestreo. Ustedes lo que hacen es seleccionan un área, ya es un área seleccionada, la cual hacen transectos, vuelven a pasar por el mismo sitio 3 o 4 veces. Entonces ahí hay el gran peligro de que sobremuestreen áreas positivas, ¿no?
Entonces, eso le va a quitar el peso a esa observación. Ahora, de todas maneras, esa información, si fuera mejor coordinada con el instituto, o sea, fuera un complemento, en cierta medida la percepción que hay, no sé si sea cierto, porque no me he metido muy... Hay en cierta medida, la percepción que tengo yo al menos, es que ustedes han querido replicar lo que hace el instituto o reemplazar o hacer lo que el instituto no hacía por deficiencia, hacerlo ustedes. Y la ciencia no es tan fácil, o sea, no es que uno pueda hacer investigación científica de la noche a la mañana, acumular todo el conocimiento y experiencia que se tiene para hacer un trabajo como se debe. No es solamente acústica, es biología, tiene muchos otros aspectos. Yo creo, y ya se lo he dicho yo varias veces al propio IMARPE, se lo he dicho a ustedes mismos, tienen que colaborar más estrechamente, ¿no? Pero hay que colaborar en un plano de modestia. No se puede decir, bueno, yo soy la industria, tengo 25 barcos con los mejores ecosondas y esto tiene que ser tomado en cuenta. Debe ser tomado en cuenta, pero en su justa dimensión, ¿no? Como complemento de lo que hace el IMARPE, perfecto, ¿no? No podemos tirar al tacho un sistema de cruceros sistemáticos, con todas las críticas que le podemos hacer a los estudios acústicos de IMARPE. Yo soy los primeros en casa, los critico fuertemente, ¿no? El problema está que yo veo al IMARPE ocupado en muchas otras tareas que no tienen que hacer con investigación. Se la pasan, lo veo yo, estoy trabajando con científicos del IMARPE que tenemos que trabajar en la producción de informes yo venía específicamente a esto. 2 semanas a trabajar en los informes para la comisión, de los cuales a muchos de los científicos solamente han podido trabajar conmigo 3 o 4 días, porque están distraídos en otras funciones del Estado, que no tienen nada que hacer con la investigación, ayudan a la investigación, pero cuestiones burocráticas, responder, ¿cómo le llaman? Responder las guías, responder consultas inclusive de ustedes mismos, ¿no? Inclusive de ustedes mismos, ¿no? Que está bien, o sea, deben hacerlo, pero parte del problema es ese, que digamos lo urgente, en IMARPE yo veo que lo urgente está reemplazando lo importante. No hay una separación clara de qué cosa es urgente y qué cosa es importante. Entonces, si dejamos a IMARPE que se ocupe de lo urgente y ustedes se ocupan de lo importante, sobre todo en investigación científica, eso no es dable, ¿no? O sea, tendrían que crear un instituto de investigación con el acúmulo de experiencia y conocimientos que tiene el IMARPE, o debería tener el IMARPE en todo caso. Pero la información que tienen, el valor de poner esos 20 barcos a disposición es valiosísimo, pero hay que estructurarlo, a eso voy. Hay que estructurarlo, van a tener que insistir. Yo mismo he insistido con los directores del IMARPE en que usen eso de mejor modo. Ahora, no ha ayudado el hecho de que ustedes para llegar al IMARPE tienen que pasar seguramente por el Ministerio de Producción. Sé que en muchos casos las puertas del Ministerio de Producción no han estado muy abiertas para ustedes. Ha habido ciertos roces por ahí, pero debemos volver a una época en que había más cooperación, no una situación de dominio, de que ustedes son los que mandan, o sea, quien debería demandar en la cuestión de investigación debería ser IMARPE. O sea, esa es mi opinión, o sea, sesgada porque soy científico yo, ¿no? Pero la prioridad la deberían tener ellos, ¿no? Y ustedes hacen un trabajo sin lugar a dudas de gran valor, inclusive de gran valor científico, ¿no? Pero hay que estructurarlo, la ciencia tiene ciertos cánones, ¿no? Y si tú no respetas esos cánones, hasta puedes quedar mal o tu trabajo no va a ser apreciado. En muchos casos hay de científicos que hacen descubrimientos espectaculares, pero no lo saben presentar de acuerdo a ciertos protocolos. Entonces, no pasan, pues no llegan a ningún lado. Parte de lo que estoy haciendo yo con IMARPE ha sido eso, ha sido recuperar mucho de eso que había guardado en cajones o conocimiento que hay, le hemos volcado en los informes que hemos presentado a la ONU, ¿no? O sea, no es que yo he venido con conocimiento nuevo ni nada. Un poco me ayuda así esa experiencia que tengo, un poco de maña, facilidad de palabra y cosas. La SNP, en cooperación con universidades y ONGs, no ha hecho cruceros dedicados para Jurel. En los talleres de la SNP que ha mencionado Ricardo, lo que se ha hecho es analizar los viajes de pesca hechos por los barcos. Se han separado los datos acústicos que pudieron ser detectados
y se hicieron estimaciones de biomasa en cuadrados estadísticos de 3×3, promediando todas las pasadas que pudiera tener el barco. Desde ese punto de vista yo no creo que haya un sobremuestreo. Observaciones que hizo Miguel, Andrés, Ramiro y Marpe eran que los barcos no estaban calibrados y que eso introduce un sesgo que es un problema. Ahora ya está resuelto. Ahora ese tema está resuelto, ya tenemos protocolo, incluso en el caso de Anchoveta se han hecho 2 cruceros con barcos de la industria, así que eso fortalece tu recomendación, es decir, trabajar en equipo. Ya tenemos los métodos, las herramientas, hay que refinar todo, siempre, por supuesto, pero quería hacer esa precisión porque solo para que se sepa que no fueron cruceros sistemáticos, se aprovecharon los viajes normales de los barcos. Y en cuanto a otras especies que están presentes justamente en estos viajes de pesca de la flota jurelera, están 2 que son particularmente abundantes, pero como no tienen normativa local, no se les puede aprovechar, y es agujilla y pez volador. Constantemente que aparecían en las capturas, y tenían que ser descartadas, porque no hay norma. Si uno lleva eso a puerto, hubo una excepción, el año 2010, se permitió hacer conservas con lo que se capturaba. Me acuerdo que Australia hizo conservas de agujilla, pero igual, no se generó la norma local que permitiera aprovechar esos recursos. Y por último, ahora sí una pregunta, Jorge. Yo no sé si como delegación peruana están pensando en la compatibilidad de medidas en términos de artes de pesca. Perú es el único país que pone tamaños de malla para pesca de jurel. Ninguno de los otros tiene ese tipo de restricción. Y la respuesta ha sido que, y en cierta forma sustentada, en que no es necesario, porque la mayor parte de la flota, ahora por lo menos, están capturando, incluyendo la flota chilena al norte, están capturando jurel de tamaño que estaría por encima del tamaño de malla, de lo que se capturaría con el tamaño de malla que tenemos nosotros. Inclusive nosotros estaríamos capturando jurel un poco más pequeño con la malla que tenemos. Así que, si bien es cierto, se ha mencionado, eventualmente se podría aplicar, no ha sido necesario. Pero déjame que comente sobre lo que dices tú sobre el esfuerzo de pesca y los datos. Y eso grábalo y se lo pasas a IMARPE, a Produce, a todos los que quieran. Un biólogo dedicado a la investigación de recursos pesqueros sueña con tener el tipo de información que tú me mencionas. O sea, en este momento estamos trabajando con captura por unidad de esfuerzo de jurel, estamos trabajando con captura por viaje. Le hemos tratado ahora, estamos convirtiendo por lo menos a captura por día. Pues sabemos que un viaje puede durar 3 días como puede durar 15. ¿No? Lo estamos convirtiendo a captura por día. Y soñaríamos con poder tener un valor de captura por cala y por posición, por cuadrado más temporaria. Es un sueño. Y por favor, insisten, y a IMARPE insisto a que lo acoja. El problema ¿cuál es? Que esa información tú en este momento la tienes para los años 2015 y posiblemente 2016. ¿No? Entonces, si tú de alguna manera me puedes reconstruir parte, por lo menos unos 3, 4 años hacia atrás, y asegurarme que voy a seguir teniendo esa información a futuro, fíjate, te firmo un contrato ya mismo. ¿Ah? Sí, ¿no? Pero si me la das solamente por un año me sirve de poco, porque gran parte de los análisis que hemos presentado se basan en datos históricos. Entonces lo que tendríamos que hacer, si es que podemos tener unos 3 o 4 años de ese tipo de información, vamos a tener que montar lo que se tiene, la captura por unidad de esfuerzo así rudimentaria, con captura por viaje, captura por día que se tiene, montarla con la captura esta detallada que tienes tú, con la flota artesanal, hacer una correspondencia, hacer lo que se llama, ¿cómo le llamamos esto? Estandarizarlo, ¿no? Y comenzar a usar la información que me vas a dar tú, porque va a ser mucho más precisa, mucho más detallada, muchísimo mejor. Siempre y cuando tú me asegures que me la vas a seguir dando, que no te vas a pelear conmigo el próximo año y me cortas los víveres, ¿no? Pero se requiere una serie de tiempo. Entonces, por favor, insistan, y a IMARPE no pierdan de vista eso, porque es una fuente de información valiosísima. Jorge, gracias por tu presentación. Mi pregunta va sobre POTA. Considerando que la OROP en algún momento va a gestionar este recurso, ¿cuál sería la recomendación que harías o que deberíamos ir teniendo como país para asegurar una buena posición ante una eventual negociación de una cuota de este recurso? Considerando que la POTA es un recurso que se pesca con la pesca artesanal, estamos hablando de más de 10.000 pescadores que están involucrados en esta actividad,
una pesquería como muchas de nuestras pesquerías artesanales que lamentablemente tienen altos problemas de informalidad, por lo tanto tampoco tenemos un registro oficial de nuestras capturas. Los obligue a dar información relativamente detallada de dónde pescan, cuánto pescan, con qué pescan, sea posición, captura por lance, captura por día, toda esta información que sirve para fines de evaluación de recursos. No lo hemos conseguido todavía, en parte porque hay oposición de algunos países que dicen que para qué se va a hacer si el recurso está bien. Entonces, estamos insistiendo en que se haga eso. Ya lo hicimos hace 2 años, insistimos el año pasado, y hay una instrucción del comité, de la comisión, al comité científico, de analizar el caso. Estamos preparando un trabajo que vamos a presentar al comité científico ahora en octubre, justificando el por qué se necesita colectar la información y detallando los métodos de evaluación que se pueden aplicar y los datos que se deben colectar. Parte de la discusión sale de que la convención dice, con respecto a todos estos recursos, se colectarán datos al nivel de detalle adecuado. Entonces, dicen, bueno, ¿cuál es el nivel adecuado? Se hace un loop ahí, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es el nivel adecuado de los datos si no sabemos qué métodos de evaluación van a aplicar? Y el biólogo contesta, bueno, yo no sé qué método puedo aplicar si no tengo los datos. O sea, nosotros muchos nos ajustamos los métodos a los datos que tenemos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es hacemos un shopping list grande, ¿no? Y vamos a presentar una lista de compras de todos los datos que quisiéramos que se colecte de acuerdo a los métodos que se pueden aplicar. Y vamos a entrar a negociar ahí, ¿no? Y la idea es de que por lo menos de la POTA se entregue información tan detallada y no solamente detallada, sino mandatoria en los plazos como se pide para el jurel. Porque parte de nuestra posición es, ahora no hay necesidad de regular, pero quién sabe que se vaya a necesitar regular dentro de 2 o 3 o 4 años. Acá entre nosotros posiblemente no. Por lo que les expliqué, pota hay bastante. Entonces, si hay bastante pota, parece que el cuello de botella es mercado, ¿no? Mientras el recurso esté en buena salud, no hay necesidad de tomar ninguna medida de regulación. Pero eso no quiere decir que lo investigues. Nuestro punto de vista es, no esperemos a que esto colapse para comenzar a buscar datos para tratar de explicar por qué colapsó, ¿no? Nosotros no somos recalcitrantes a que se implemente una flota de altura por parte del sector industrial. Lo que sí tienen que verse las áreas de captura. Tiene que ser un respeto recíproco. Y en lo otro que usted ha manifestado muy claramente es el tema de la comercialización. Al haber abundancia, siempre en la parte artesanal es el cuello de botella. Siempre se nos cae el precio y a veces no quieren, pero ni fiado ni regalado el recurso. Para eso ya se está conversando para ver la forma de abastecer, hacer propuestas de abastecer en nuestra flota en alta mar, ¿no? Y el tema que le quería preguntar, ya que elaboró, es básicamente creado para establecer lineamientos, objetivos de política pesquera internacional. La pregunta que nos hacíamos nosotros los pescadores era de que teníamos conocimiento de que una consultora de nivel internacional había preparado un proyecto de reglamento antes que se suscriba el Perú esta convención, un proyecto de reglamento en la cual se obligaba previa a la suscripción de pertenecer a la ORO, la firma o la aceptación de la CONVEMAR. Que ahí es cierto, yo me baso en el expertise que usted tiene, que debe al menos haber escuchado sobre este proyecto de reglamento que había, que fácilmente se ubica en internet. Independientemente de lo que significa y las razones por las cuales nos han firmado, yo no lo entiendo, pero no hay nada que obligue, o sea, que condicione. Posiblemente hay algún estudio, pero en todo caso no ha tenido mucho asidero. Lo que sí, cuando tú firmas, como cualquier acuerdo, tú te comprometes a obedecer o a acatar ciertas disposiciones. Muchas de esas disposiciones pueden ser parte de la CONVEMAR. Y tú, al aceptar esas condiciones, no necesariamente estás firmando CONVEMAR. Tú puedes aceptar las condiciones
de libre tránsito, de tendido de cables, en fin, no me voy a poner a mencionar todas las disposiciones que hay. Pero tú puedes aceptar esas condiciones sin necesidad de firmar la CONVEMAR. Y de hecho Perú, en muchos acuerdos internacionales, está ya llevando a la práctica muchísimas cosas que están contenidas en la CONVEMAR. Solamente que no ha ratificado, ¿no? Pero muchísimas de las disposiciones de la CONVEMAR no solamente las estamos aplicando en Perú, estamos haciendo uso de ellas para negociar y ganar, ganar beneficios en nuestra posición en negociaciones internacionales. Yo tenía dos preguntas. Más bien, la primera es ver tus comentarios sobre por qué la Comisión del Perú no ha reportado las capturas de los últimos años. Lo último que se ha reportado es el año 2014, 1.200 toneladas en capturas en alta mar. Y la segunda pregunta es ante el manejo de la Comisión... ¿Captura de qué te refieres? De POTA. Yeah. Todo es de POTA. Ante el manejo de la Comisión en POTA, que se establezca una cuota en todo el Pacífico, ¿eso cómo afectaría la cuota que se maneja en aguas jurisdiccionales? Otros países están reportando. Por algún motivo, Perú no está reportando sus capturas de pota ni de caballa de los últimos años. Hay un vacío ahí. Sin embargo, las informamos a la FAO, esas están disponibles mundialmente. Yo pensé que se hacía por alguna cuestión de lo que les hablé antes, ¿no? De que como esos son recursos que se pescan en aguas jurisdiccionales, una forma de decirle a la organización, fíjate, a ti no te doy lo que, ¿no? No te doy lo que yo pesco porque no quiero que te metas las narices acá. Pensé que podía hacer algo de eso, lo consulté con las autoridades del ministerio, me dijeron que no había nada de eso, consulté con la gente de Relaciones Exteriores, me dijeron que no había nada de eso. Yo pregunté porque como estoy metido en la delegación, saber pues qué carta jugar, pues no, o sea, si eso es lo que hay que hacer, se hace bien, pues no. Pero no, parece que no hay nada de eso. Sencillamente no se ha informado, ¿sí? Porque como no es obligatorio informar, no se informó. Así de fácil. Inclusive en presencia mía llegamos, no, si se le vamos a mandar, se va a enviar, hasta ahora no se envía. Pero aparentemente no hay ninguna razón de peso para que no se haga, ¿no? Si se llegara a fijar una cuota en alta mar, en principio no debería tener impacto en nuestras aguas jurisdiccionales. Es más, nosotros tenemos suficiente información, capturas en nuestras aguas jurisdiccionales para poder manejar cualquier negociación que signifique que tienda a reducir cualquier perjuicio. O sea, a nosotros nos convendría que se limite la pesca de calamar mar afuera. Lo veo muy difícil, por dos motivos. Uno, porque hay bastante. Que mientras hay bastante, no se justifica regular. Y otro, porque no estamos muy seguros, nadie está muy seguro de cuántos stocks hay. Esto es algo que no lo mencioné en la charla porque es una cuestión de biología más detallada, pero hay la sospecha de que hay, por lo menos en Perú, frente a aguas peruanas, por lo menos lo que llamamos 3 o hasta 4 cepas diferentes. De la misma especie, posiblemente del mismo stock, con cepas diferentes que se comportan como substocks diferentes, que se distinguen por la talla, la especie es la misma, se distinguen por la talla al desove, que podría estar influenciado por condiciones ambientales. Entonces, esto crea una condición que los asemeja más a stocks diferentes, sobre todo si esto está extendido. Otra observación que hemos hecho es que el calamar gigante acá tiene grandes migraciones hacia adentro y hacia afuera de la costa, puede llegar desde las 20 millas hasta 400, 500 millas más afuera, estacionales, y tiene relacionadas con el ciclo reproductivo y migraciones diarias, que llega hasta 2.000 metros, ¿no? Diario, baja hasta 2.000 metros y sube. Tiene grandes migraciones. Y hay ciertas migraciones longitudinales. Se ha observado que pota de Perú ha llegado hasta Panamá y pota de Ecuador ha llegado hasta el norte de Chile. Pero esas observaciones se refieren a eventos El Niño o La Niña.
No hay evidencias de una migración por reproducción o reducción o migración, un patrón de migración en sentido longitudinal. Entonces, de no haber ese patrón de migración en sentido longitudinal, latitudinal, motivado por reproducción o por algún mecanismo biológico, ¿no? Es difícil decir, este es un stock, es todo el mismo stock que se mueve. Que fácilmente el calamar gigante que se encuentra frente a aguas peruanas se va a mantener en aguas peruanas. Se podrá mover un poco hacia el norte si hay niños, o hacia el sur, no, hacia el norte si hay niños, hacia el sur si hay una niña. Pero se va a comportar en gran medida como un stock nacional. Lo mismo el stock de pota que está al sur de Chile. No va a haber gran mezcla entre uno y otro. Entonces, si se entrara a tratar de regular esta pesquería o pesquerías, dependiendo de cuántos stocks hayan, habrán tantas pesquerías como stocks, y habrá que hacer una regulación separada para cada uno. Entonces va a ser bien, bien complicado. O sea, yo veo difícil que, como digo, a menos que se comience a decaer, y ahí sí habrá que parar, ¿no? Pero va a estar bastante, bajo las condiciones actuales va a estar bien difícil.